Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver el día de hoy un tema de tuberculosis urogenital, no solamente renal, ¿no? Porque lo que afecta en realidad es la vía urinaria. Lo que se va a tocar el día de hoy, epidemiología, patogenia, patología, la clínica, cómo se diagnostica y finalmente la pared terapéutica. ¿Qué tan frecuente es la tuberculosis urogenital? Es una TBC extrapulmonar. Y lo pongo entre comillas lo que dice ahí tercera, porque la frecuencia de las formas extrapulmonares de tuberculosis varía según el medio. En nuestro país puede ser la pleural, en otros países puede ser la ganglionar. Entonces, en líneas generales, las referencias señalan que es la tercera forma extrapulmonar más frecuente. Ligeramente más frecuente en varones, edad media 40 años, y más o menos hasta 20% y hasta 62% de pacientes que tienen TBC urogenital pueden tener concomitantemente TBC pulmonar y TBC miliar. O sea, pueden estar concomitantemente. Recuerden que el término TBC miliar viene a ser la tuberculosis sistémica por diseminación hematógena de la microbacteria. O sea, el concepto TBC miliar no solamente es pulmonar, es TBC sistémica. ¿Qué ven en la radiografía que está acá? En un infiltrado apical, y ven acá abajo una calcificación renal. O sea, coexiste TBC pulmonar con TBC renal en este caso, que es lo que señala aquí. Hasta 20% de pacientes con TBC urogenital también tienen TBC pulmonar y hasta 62% de los que tienen TBC urogenital también pueden tener TBC miliar. Estas son estadísticas de mi hospital, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, acá lo más frecuente es la TBC del sistema nervioso central, seguido de la pleural, y otras más abajo se encuentra lo que es TBC urogenital, o sea, la frecuencia va a variar de acuerdo a cada medio. No es muy frecuente, ¿cierto? No es muy frecuente, pero es un diagnóstico que tienen que tener en cuenta. ¿Cómo es que llega la micobacteria al riñón? ¿Cómo es que llega la tuberculosis al riñón? Tenemos que tener una exposición al bacilo tuberculoso. Hay una exposición al bacilo tuberculoso. Cuando tú te expones al bacilo tuberculoso, por ejemplo, en un ambiente, tose un paciente con tuberculosis, hay un 30% de posibilidad de hacer la infección primaria. 30% de posibilidad de hacer la infección inicial o primaria. En el 70% no pasa nada. ¿Qué significa infección primaria o infección inicial? Es que ese 30% significa que la infección ha llegado al parénquima pulmonar, ha llegado al pulmón, solo en 30%. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, en 30% hay una infección parenquimal. Este punto blanco que ven acá, radio opaco, es la infección primaria. O sea, llega el bacilo al parénquima y es fagocitado por el macrófago alveolar. Y ese foquito parenquimal inicial se denomina foco de Bohr, foco inicial de enfermedad parenquimal. Una vez que el macrófago fagocita el bacilo, funciona como una célula presentora de antígeno y lleva a el bacilo a los ganglios linfáticos regionales. O sea, ese macrófago lleva al bacilo a los ganglios linfáticos regionales, los cuales se inflaman y crecen. Los ganglios linfáticos regionales se inflaman y crecen. Y este conjunto de foco inicial parenquimal, más los ganglios linfáticos regionales, se conoce como complejo de arranque o complejo de Bohm. Es lo mismo, complejo de arranque o complejo de Bohm. Es lo mismo. Es el, el foco de Bohm, el foco parenquimal, más el compromiso de los ganglios linfáticos. Es complejo, el foco parenquimal más ganglios es el complejo de arranque o de Bohm, que lo hacen el 30% de los pacientes. Complejo de arranque o complejo de Bohm. Ese complejo de arranque o complejo de Bohm es el foco parenquimal o foco de Bohm más los ganglios. Eso de acá lo hacen el 30% de los pacientes. De ese 30%, en el 10% la
la infección parenquimal y de los ganglios progresa, avanza, no se detiene. Los ganglios crecen, se inflaman, se tornan con calcio, un compromiso parenquimal periliar. Y eso se llama tuberculosis primaria. Tuberculosis primaria. Esa TBC primaria se desarrolla en 10% de los pacientes con infección primaria. En 10%. En la mayoría de los pacientes, este complejo de arranque no progresa, los ganglios no crecen, se calcifican, la infección se contiene por nuestro sistema inmune. Hay un granuloma, queda ahí y el cuadro no progresa. Y cuando no progresa y se duerme, se llama tuberculosis latente o durmiente. Tuberculosis latente, durmiente, silente. Ocurre en el 90% de los casos. La mayoría de nosotros, profesionales de salud, he inhalado el bacilo, se localizó en parénquima pulmonar, pero el tema se quedó ahí, no progresó. De estos que hacen TBC latente, diagnosticada con la prueba de tuberculina, ¿no? O el cuantiferón, en el 10% de los casos, meses después o años después, meses o años luego, en el 10% de los casos, el cuadro se reactiva. El cuadro se reactiva y se conoce como TBC secundaria. Esa TBC secundaria la mayoría de veces, si es que se da, es en el mismo pulmón, o sea, lo que estaba acá en el ganglio, aparece un infiltrado apical en ápice, TBC secundaria, una reactivación o postprimaria. La mayoría de veces pulmonar, pero también puede ser que tú seas inmunosuprimido. Y dependiendo del grado de inmunosupresión, esa reactivación o TBC secundaria, el bacilo no se da al pulmón, sino que por vía sanguínea se disemina a otro órgano. O sea, la TBC secundaria también puede ser extrapulmonar. La mayoría de veces va a ser TBC pulmonar, ese secundarismo es pulmonar. Pero en ocasiones, por vía sanguínea se puede diseminar e irse a las meninges, e irse a otros ganglios, e irse a intestino, o irse, en el caso de acá, a la vía urogenital. O sea, TBC urogenital se presenta como una TBC secundaria, muchas veces. Puede también ser forma primaria, más raro. La mayoría de veces va a ser secundaria o postprimaria. Eso en el 10%, porque la mayoría el bacilo nunca me produce enfermedad. Mira, TBC primaria, la progresión inicial de los ganglios periliares. Los ganglios crecen, compromiso parenquimal periliar. Lo más común en niños. La postprimaria, la mayoría de veces es apical pulmonar, pero la postprimaria también podría ser reactivación en otro órgano. Y en ocasiones incluso, desde la forma primaria o reactivación, el bacilo se puede ir por vía hematógena. El bacilo tuberculoso puede viajar por vía hematógena y ocurre una diseminación hematógena de la micobacteria. La diseminación hematógena de la micobacteria a otros órganos, que me da como consecuencia un infiltrado micronodular en otros órganos, se denomina TBC miliar, tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar inicialmente es identificada por compromiso pulmonar. La placa es un infiltrado micronodular bilateral, pero como es hematógeno, lo mismo, ese infiltrado, esa diseminación micronodular de la micobacteria, también se produce en otros órganos, vaso, hígado, incluso fondo de ojo, también riñón. Recuerden que este patrón miliar, el patrón homónico de tuberculosis, también se puede confundir con otras patologías. Mira, se muestran semillas de mijo. Hay múltiples nódulos amarillentos que se parecen al cereal mijo, que se llama así. El mijo es un cereal donde vemos pequeños nódulos o gránulos. Estos nódulos también se encuentran en otros órganos, no solo en pulmón. Es más evidente a nivel pulmonar, es cierto, pero también se presenta en otros órganos. Lo mismo, ¿no? Tenemos un complejo, vamos a agrandar esto de acá. Tenemos un complejo primario de Gón. En la mayoría se produce un cuadro durmiente, latente, ¿no? Pero ese cuadro durmiente latente puede tender a activarse nuevamente. La mayoría de veces la activación se da a nivel del mismo pulmón. En los ápices puede ocurrir eso, la mayoría de veces, que es la TBC postprimaria por activación o secundaria. En ocasiones, por vía sanguínea, se va a otros órganos, en este caso al riñón. Y en el riñón, el bacilo primero llega a los glomérulos.
se localiza primero a nivel glomerular. Hay un granuloma cortical. Recuerda que los glomérulos se encuentran en la corteza renal. Cuando se encuentran los granulomas en la corteza renal, ahí también pueden permanecer durmientes, latentes, ¿no? Latentes, y pueden activarse. Ese granuloma cortical, glomerular, puede romperse, puede desorganizarse en un paciente inmunosuprimido. Y los bacilos caen a los túbulos. Se rompe el granuloma y los bacilos caen en el túbulo proximal. Y se diseminan a nivel de los túbulos. Se diseminan a nivel de los túbulos a las papilas renales, a los cálices, y luego van por la vía urinaria. A su paso por los túbulos de la vía urinaria, se da el compromiso de la vía urinaria y granulomas en toda la vía urinaria. Granulomas, los cuales producen úlceras, diseminación de más bacilos, hematuria, etc. Entonces, la infección inicial va a ser glomerular, pero luego la diseminación se va a nivel tubular. Llega al riñón por vía sanguínea, diseminación hematógena, va al glomérulo, a la corteza, y de ahí por vía tubular se diseminan todos los bacilos y los excretas por orina. Estas son las formas clínicas de presentación. Tuberculosis urogenital son formas de presentación. La forma clásica, la forma más frecuente, corresponde a una uropatía obstructiva y va a existir hematuria en el paciente. Hay uropatía obstructiva y hematuria en el paciente. Es la forma más frecuente, uropatía obstructiva, porque estos bacilos que caen por los túbulos me producen obstrucción, granulomas en los túbulos, en el sistema colector, los cálices, los uréteres, me obstruyen, me dan inflamación crónica. Producto de la inflamación crónica hay calcificaciones. Entonces, uropatía obstructiva, calcificaciones. Muy pocos casos se dan en glomerulonefritis y nefritis intersticial o complejos inmunes. También, como su forma de diseminación es que los bacilos caen y van por toda la vía urinaria, como los bacilos caen y se van por toda la vía urinaria, también se pueden localizar a nivel de los genitales, por diseminación, a nivel escrotal, del epidídimo, de las trompas, etc. Y en algunos casos se puede dar la amiloidosis renal. El amiloide, la proteína amiloide, se produce y se deposita en cualquier proceso inflamatorio crónico. La proteína amiloide se deposita en cualquier proceso inflamatorio crónico. La inflamación crónica produce amiloide que se deposita en medios periféricos, a nivel de la piel, a nivel del intestino y a nivel glomerular. Y por este proceso inflamatorio y la producción de amiloide se produce lo que es un síndrome nefrótico. Doctor, disculpe. Doctor, disculpe, se le escucha un poco entrecortado. ¿Se escucha ahora? Ahorita sí se le escucha, de momento se le escucha Ya. un poco entrecortado. Ya, listo. Bueno, estábamos en el tema de la amiloidosis. La amiloide se deposita en el riñón y puede tener un síndrome nefrótico. O sea, la tuberculosis per se, de por sí, no me da síndrome nefrótico. Lo que me da síndrome nefrótico es el proceso inflamatorio crónico como consecuencia muchas veces de una secuela de tuberculosis. Tengo TBC pulmonar, me deja secuela, bronquiectasias, producto de la inflamación que producen las bronquiectasias, se da lo que es la amiloidosis renal. Son las formas de presentación. Doctor, Entonces, sí, se le sigue escuchando entrecortado, disculpe. yo tengo buena señal de internet seguro acá. Sí, pero no soy la única. Ahora, ¿se escucha? Es que de momento se le escucha claro y se le escucha muy entrecortado y no, al menos yo no logro entender. Todos tienen ese problema. Yo creo que es más de, porque la señal del internet figura adecuada acá. Sí, ¿Todos tienen doctor, ese problema? se le escucha un poco entrecortado. Doctor, me parece que no es el internet, sino el micrófono. O sea, como que está haciendo un poco de interferencia o algo así. Ya. ¿Ahora se escucha entrecortado? Ya, listo. Entonces tenemos tuberculosis pulmonar, ¿no? Y por vía sanguínea, recuerden que el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco, llega a nivel renal. A nivel renal se localiza a nivel de los glomérulos, los granulomas. Y acá pueden permanecer durmientes, latentes, silentes.
luego el granuloma, en caso de inmunosupresión, se desorganiza, se rompe, y los bacilos caen a los túbulos, inflaman los túbulos, infectan los túbulos, obstruyen los túbulos, y producto de la inflamación crónica pueden haber calcificaciones, y sean esas calcificaciones a nivel renal. Ahora, el tema es que, acuérdense que hay una tuberculosis primaria, hay una tuberculosis latente, durmiente. ¿Cuántos años puede dormir ese bacilo a nivel renal para reactivarse? Se ha visto que hasta 46 años. La tuberculosis es la forma de tuberculosis de presentación más tardía que existe. La más tardía. O sea, puedes tener tu infección latente, durmiente, y 46 años luego hacer el cuadro de tuberculosis urogénica. Puedo haberme contagiado en el hospital, hacer mi infección latente a los 20 años de edad cuando estudiante de medicina, y luego a los 60 años de edad recién tengo el cuadro de tuberculosis urogénica. Es la TBC que presentación más allá tiene, que más tardía. Anatomopatológicamente, bueno, van a ver algunas formas que se van a presentar, formas nodosas, granulomas, son los que se presentan a nivel de la corteza renal, ya lo saben, exudativa gaseosa, filitis gaseosa, cuando los granulomas y los bacilos me obstruyen la pelvis renal. Miren acá cómo la pelvis renal se obstruye. Producto de la obstrucción de la pelvis renal hay una uropatía obstructiva. Producto de la uropatía obstructiva es dilatación de los túbulos renales. Y toda inflamación crónica que puede dar calcificaciones. Cuando el riñón se calcifica por completo, hay una calcificación completa de todo el riñón, se llama riñón mástica. El término riñón mástica es la calcificación renal. El riñón se calcifica por completo. Es una autoamputación renal. Caen, acuérdense, estos bacilos a los túbulos, inflaman los túbulos y obstruyen los túbulos. Producto de la obstrucción hay una hidronefrosis, inflamación crónica y calcificación. Recuerden que los bacilos permanecen latentes, durmientes, a nivel cortical. Miren, ¿qué es lo que van a encontrar acá? Dilatación de los cálices, o sea, uropatía obstructiva. O sea, que lo clásico que me da tuberculosis, la tuberculosis urogenital, no va a ser síndrome nefrótico ni síndrome nefrítico. Lo clásico es una uropatía obstructiva. O sea, el paciente es asintomático o viene con hidronefrosis o presenta hematuria, estenosis de la vía urinaria y calcificaciones de la vía urinaria. Como les mencioné, el cuadro clínico de TBC urogenital se puede presentar hasta 46 años luego de la infección primaria. Se presenta hasta 46 años luego de la infección inicial o primaria. 46 años luego. Tengo TBC pulmonar a los 10 años, mi bacilo permanece latente, y a los 50, 60 recién se presenta mi TBC renal. Es la de presentación más tarde. Los que son sintomáticos suelen presentar síntomas obstructivos, porque el tema es una obstrucción de la vía urinaria, síntomas irritativos, pero quizá lo que es más común es la hematuria. Puede haber en el paciente hematuria macroscópica, dolor lumbar por la misma uropatía obstructiva, compromiso del epidídimo o trompas, causa de infertilidad justamente por eso. Entonces, ¿cuál es el contexto de un paciente en el cual voy a plantear tuberculosis urogenital? Hematuria, lo más frecuente. Entonces, en toda hematuria, ¿plantearé tuberculosis? La respuesta es no. En toda hematuria, ¿voy a plantear tuberculosis? La respuesta es no. No. Primero pensaré en litiasis, primero pensaré en cáncer de próstata o en otra cosa. Descarto, pienso en tuberculosis, o sea, el diagnóstico es de descarte. Así se hace el diagnóstico de tuberculosis urogenital, de descarte. Pensando primero en otras cosas. Pero se presenta así con hematuria y, por supuesto, también hay los asintomáticos. Clásicamente, lo han encontrado ustedes, existe la triada de Colombino: aciduria, piuria y abacteriuria. Aciduria, piuria y abacteriuria es la triada de Colombino. Aciduria, piuria, abacteriuria. Esa triada de Colombino no tiene sensibilidad
no tiene sensibilidad ni especificidad. O sea, es algo histórico en sí. El tema es plantearlo con hematuria. Básicamente te ponen piuria aséptica, piuria con abacteriuria, piuria aséptica. O sea, piuria con un cultivo negativo. Otra forma que podrías tener que plantearlo es como se plantea tuberculosis urogénica. Entonces, ya sé cómo llega el bacilo al riñón, ya sé clínicamente cómo se presenta, ya sé cómo se presenta. Ahora, ¿cómo lo diagnostico? Entonces, paciente con hematuria, en el cual he descartado otras causas. ¿Cómo diagnostico eso? Pido BK en orina. ¿Cuánto encuentro en orina? 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. Para que me salga positivo BK una cruz. Un montón de bacilos. El gol estándar para el diagnóstico de TBC urogenital es cultivo para micobacterias. Cultivo para micobacterias. Es el gol estándar. Ya se pide. Sensibilidad 80-90%. Especificidad 100%. Se envía un promedio de 5 muestras, dice 3 a 6 muestras de orina en la mañana. O sea, no es solamente una muestra, son por lo menos 6 muestras que tengo que enviar. 5 muestras, 5 o 6 muestras de orina para que me crezca, para que la muestra sea significativa y tenga posibilidad que me crezcan micobacterias en orina. Sensibilidad 80-90%, sensibilidad 100%. Cultivo para micobacterias en orina. Otros métodos que pueden ayudar es reacción en cadena de la polimerasa, GeneXpert también no está del todo, digamos, usado o validado, pero hablando de gol estándar es cultivo para micobacteria en orina. 3 a 6 muestras de primera orina de la mañana. ¿Qué es lo que también se puede pedir? Una biopsia renal o biopsia de epidídimo, si es que se presenta. Va a depender de varios factores, ¿no? Uno, que sea accesible la biopsia, otro, que haya duda diagnóstica también. Obviamente una biopsia solo renal para ver tuberculosis, más que nada va a ser la nefrectomía, ¿no? Porque si es un riñón calcificado, con uropatía obstructiva, ya es un riñón muy comprometido, va la nefrectomía del paciente y esa pieza se manda a estudiar. Rara vez se pide biopsia solamente para el diagnóstico de tuberculosis. También puede ser biopsia de epidídimo, por ejemplo. Sospecho interés genital. ¿Y qué es lo que busco? Granulomas, necrosis gaseosa, granulomas a nivel del epidídimo. Mira lo que encuentran en unas imágenes. Esto, por ejemplo, ya no se hace mucho, es una urografía excretoria. ¿Qué es lo que encuentro yo en la urografía excretoria? Encuentro la pelvis renal dilatada. ¿Por qué? Porque hay una uropatía obstructiva. O sea, lo que se encuentra es una uropatía obstructiva. Miren ese riñón. Este es el uréter. Miren cómo está el dilatado, lo que es el uréter. Y acá es un riñón dilatado también, con hidronefrosis. Porque lo cual ácido es una uropatía obstructiva, no es ni nefrítico ni nefrótico. Ya saben que el bacilo llega a la corteza, hay una bacteriuria luego, porque los bacilos caen a los túbulos renales, inflaman el túbulo renal, obstruyen los túbulos renales, y producto de la obstrucción se da una hidronefrosis. Miren, ¿cómo se llama ese riñón calcificado? ¿Qué nombre recibe? Riñón mástico. Riñón mástico. Se llama riñón mástico. Es la autoamputación renal. Los bacilos caen a los túbulos y a la pelvis, me producen una inflamación crónica, una hidronefrosis, y la inflamación crónica me produce calcificación. Este riñón ya no sirve, el paciente debería ir a la nefrectomía. Mira, riñón calcificado, riñón mástica. A nivel genital, también se presenta la tuberculosis y se produce tuberculosis del epidídimo. Clínicamente, ¿qué es lo que encuentro en tuberculosis del epidídimo? ¿Se acuerdan? Clínicamente, ¿qué es lo que encontraré?
La tuberculosis del epididimo. Calcificaciones. Palpas el epididimo, lo sientes como un rosario. ¿Ya? Calcificaciones nodulares. Palpación de epididimo, encuentras nódulos calcificados a lo largo de todo el epididimo. También me produce lo que es una salpingitis crónica. Salpingitis crónica es también lo que produce tuberculosis a nivel genital y eso también es causa de lo que es infertilidad. Causa de infertilidad. Salpingitis crónica. Es un factor importante. Y a nivel de las mujeres, a nivel de las trompas, salpingitis, ¿no? Sí, de las trompas. A nivel de varones, epididimo, de una epididimitis. A veces la tuberculosis en el epididimo viene de lo que es el psoas, el músculo psoas, hay un acceso tuberculoso ahí, se diseca, va hacia abajo y acaba a nivel del escroto. Incluso el escroto puede fistulizar, ¿ya? Drena y fistuliza. Absceso que fistuliza hacia afuera, tienen que pensar en lo que es tuberculosis, como una posibilidad dentro de otras. ¿Cómo se maneja? Manejo médico, como cualquier paciente con tuberculosis, eso ya lo conocen. En casos de que hay una uropatía obstructiva, miren acá, miren la hidronefrosis que hay, el uréter como por esta zona está estrechado, acá hay un estrechamiento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nefrostomía percutánea. A través de la zona lumbar, se perfora, se coloca un catéter que va a la pelvis renal. Ese catéter drena la orina que se encuentra. Obviamente son medidas temporales. También hay un stent ureteral, que se coloca a este nivel. En casos severos, quizás, de que muy aparte de la obstrucción urinaria y la hidronefrosis ocurra una pilonefritis, una infección a este nivel, el paciente quizás vaya por una cirugía, ¿no? O sea, va a depender del paciente, pero el manejo médico tiene que estar. Se dan cuenta de que el bacilo ahí puede permanecer por mucho tiempo, ¿no? De tal manera que la infección se pueda dar hasta 46 años luego. Incluso dice que el seguimiento debe ser por 10 años por lo menos. El esquema, ustedes ya lo conocen, va a ser el mismo que para tuberculosis pulmonar. El mismo, ¿no? O sea, esquema para TB sensible, esquema para TB resistente. ¿Cómo yo sé de que el paciente es sensible o resistente? ¿Cómo sé eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo yo sé desde un inicio que el paciente es sensible o resistente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo yo sé que el paciente es sensible o resistente desde un inicio? Ya. Eso puede ser la sospecha. Pero ¿qué es lo que me define? Las pruebas rápidas. Para eso sirven las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas sirven para eso. O sea, Gene Expert Genotype, sensible, resistente. Y de ahí, si es sensible, va a depender si tienes o no tienes VIH o si es un compromiso extrapulmonar. Eso ya lo conocen, ¿no? Sensible sin VIH, esquema de 6 meses, 2 meses todos los días, isoniazida, rifampicina, piracilina, mutol, 4 meses, 3 veces por semana, isoniazida, rifampicina. Tenemos TBC pulmonar, ¿no? Y también está pulmonar, excepto sistema nervioso central, o sea, meningitis, postarticular, mal de POT, por ejemplo, miliar. Pero la TBC urogenital, sí le puedes dar, porque ahí dice TBC está pulmonar, todas, excepto las de acá. A la urogenital puedes darles esquema, si no tiene VIH. Si su urogenital se presenta junto o en el contexto de una TBC miliar, ahí sí deberías darle otro esquema. Si tienes VIH, el esquema es de 9 meses, 2 meses todos los días, isoniazida, rifampicina, tirancilmutol, y 7 meses todos los días, isoniazida, rifampicina, total 9 meses. Igual, TBC pulmonar y extrapulmonar. Extrapulmonar, incluida urogenital, ¿no? Pericárdica, excepto sistema nervioso central o miliar. Recuerda que la miliar es la diseminación hematógena.
dentro de esa diseminación también puede haber una TBC urogenital. O sea, esa miliar dentro de su cuadro sistémico me puede comprometer riñón, ¿no? Vía urinaria. Si ese compromiso urogenital está dentro de TBC miliar, obviamente no recibe ninguno de todos los esquemas, recibe el esquema para TBC miliar, que es de 1 año. Porque es 1 año de duración en casos de TBC miliar, semanario central o subticular. Creo que para acabar, recuerden qué medicamentos del esquema requieren corrección para pacientes con falla renal. No me interesa mucho que sepan las dosis, pero acuérdense quiénes sí requieren corrección según falla renal. ¿Tuvieran alguna pregunta? Es un complemento, digamos, también en la fase de tuberculosis, ¿no? Me interesa mucho el tema de la fisiopatología. ¿Alguna pregunta? ¿Shirley? Sí, doctor, buenas tardes. Quería preguntarle, ¿podría volver a repetir en qué casos se tiene que realizar la biopsia renal, por favor? Porque en esa parte creo que se le En entrecortó un casos poco. que hay duda diagnóstica. Duda diagnóstica. No es un procedimiento usual. No se suele hacer eso. Duda, podrías pedir biopsia, considerarla, pero no es la regla. Te has dado cuenta que la sensibilidad y especificidad del cultivo de orina es bastante alta. Se debería salir el diagnóstico con el cultivo de orina para micobacterias. O quizás biopsia más factible es hacerlo de la parte genital, por ejemplo, del epidemio. Ahí sí podría salir. Pero biopsia renal es algo muy, muy raro, salvo que haya duda diagnóstica y la baciloscopía o el cultivo no salgan positivos. Sí, Saray. Sí, doctor, yo tengo una duda. Es acerca de que si, por ejemplo, en el cultivo de orina nos sale negativo a Mycobacteria, y Ya. entonces tendría que la sospecha clínica ser muy fuerte para entrar así a una biopsia renal, o vamos a biopsia renal. Porque Claro. no se puede realizar la biopsia. Acuérdate que el diagnóstico es de Hay descarte. ¿Me escuchas? Ya, sí, un poco entrecortado, doctor. acuérdense que el diagnóstico de TBC urogenital es de descarte. Obviamente no solamente van a diagnosticar tuberculosis, van a descartar otras posibilidades, ¿no? Y algo que también tienen que tener en cuenta, si tienen duda diagnóstica, pidan una placa de pulmones también. O sea, si te es difícil aislar el bacilo de otro órgano, busca aislarlo a nivel pulmonar. Busca aislarlo en ese pulmón. O sea, pide placa de tórax, pide también PK en pulmón, dando cuenta que puede coexistir con TBC pulmonar. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más tienen? Voy a pasarles acá el enlace de la clase, chicos. Ese enlace para que estén en la clase. Bueno, creo que tenía que hablar sobre tuberculosis urogenital. Sí, nefritis intersticial y glomerulonefritis pueden ser por un fenómeno inmunológico, autoinmune. Son casos muy raros que se pueden presentar. Lo clásico es la forma de uropatía obstructiva, o sea, un hematuria, pero descartando primero otras posibilidades. Muy bien, chicos. Nos vemos, hasta luego.